La mujer apache que entró a mi granero, y amaneció en mi cama. El granero estaba silencioso. Solo el viento rozaba los techos de madera y hacía que algunas tablas crujieran suavemente. El hombre que vivía allí, un hombre de mediana edad llamado Manuel, se sentía acostumbrado a esa soledad. Había crecido en la ciudad, pero un día decidió mudarse al campo. Quería paz, quería espacio para pensar y quería estar lejos del ruido de la ciudad. Su granero era grande, de madera vieja pero resistente, con olor a paja y a madera húmeda. Por las noches, le gustaba caminar entre los establos, escuchar el sonido de los animales y sentir el aire frío en su cara. Esa noche, Manuel estaba sentado junto a la chimenea, con una manta sobre los hombros y un pequeño cuaderno sobre sus piernas. Escribía cosas simples, recuerdos de su infancia, planes para la cosecha y a veces ideas que no tenían sentido. De repente, un ruido llamó su atención. Primero pensó que era el viento golpeando alguna tabla suelta. Pero luego escuchó un sonido diferente, algo más ligero y sutil, como un paso. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo un poco más rápido. Nunca había tenido miedo, pero esa noche algo lo hizo sentir extraño. Se levantó despacio y tomó una linterna vieja de hierro. Caminó hacia la puerta del granero con cuidado, sin hacer ruido. Cada paso hacía que el suelo de madera crujiera un poco, pero parecía que el ruido que había escuchado no venía de él. Manuel abrió la puerta y miró hacia adentro. Todo parecía normal, los animales dormían, las herramientas colgadas en las paredes estaban en su lugar, y no había movimiento extraño. Sin embargo, algo no estaba bien. Sintió una presencia, algo que no podía explicar. Avanzó un poco más, con la linterna apuntando hacia los rincones oscuros del granero. Y entonces lo vio. Una figura estaba detrás de unas cajas, parcialmente escondida en la sombra. Era una mujer. Manuel se sorprendió y dio un paso hacia atrás, asustado. La mujer también parecía sorprendida. Sus ojos grandes miraban a Manuel con una mezcla de miedo y curiosidad. Llevaba ropa diferente a la que Manuel había visto antes. Era simple, pero sus colores y detalles no parecían de ese lugar. Parecía que venía de otro tiempo o de otra vida. Manuel respiró hondo y trató de calmarse. Nunca había visto a alguien entrar en su granero, y menos aún una mujer desconocida. Quiso gritar, pero algo en su mirada lo hizo quedarse en silencio. Ella estaba asustada, y él también. Por un momento, solo se miraron, sin moverse, sin hablar. El tiempo pareció detenerse. Manuel notó que la mujer estaba descalza y que su ropa estaba un poco sucia, como si hubiera caminado mucho antes de llegar allí. La paja del suelo se pegaba a sus pies y a la parte inferior de su vestido. Parecía perdida. Decidió hablarle con voz tranquila. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Qué haces aquí? La mujer abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Solo señaló hacia sí misma y luego hacia él, intentando explicarse, pero sin palabras. Manuel no entendía lo que quería decir, pero podía ver que no era peligrosa. Su expresión mostraba miedo, pero también cansancio y necesidad de ayuda. Se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. La mujer retrocedió un poco, pero no huyó. Manuel extendió su mano, mostrando que no quería hacerle daño. Está bien, no voy a lastimarte, dijo. Solo quiero ayudarte. Ella asintió levemente, aunque parecía que no sabía qué hacer. Manuel decidió guiarla hacia un rincón más iluminado del granero, donde podía ver mejor sus rasgos. Tenía el cabello oscuro, largo, y sus ojos eran profundos y brillantes. Su piel era clara, pero con un tono que parecía haber estado bajo el sol durante mucho tiempo. Le ofreció agua en un vaso de vidrio que había sobre una mesa vieja. Ella lo miró con duda, pero finalmente bebió un poco. Manuel la observaba con cuidado, tratando de entenderla. La mujer no hablaba su idioma, pero sus gestos eran claros. Tenía hambre y sed. Manuel fue a la cocina del granero,
preparó pan y un poco de queso, y se lo llevó. La mujer aceptó la comida con gratitud, comiendo lentamente mientras miraba todo a su alrededor con curiosidad. Manuel notó que ella miraba los animales, la paja, las herramientas. Todo le resultaba extraño y nuevo. Él trataba de explicarle algunas cosas señalando los objetos y diciendo sus nombres, pero la mujer solo asentía o negaba con la cabeza. Era un lenguaje de gestos y miradas. Manuel comenzó a sentirse menos asustado y más interesado. Quería saber quién era, de dónde venía y por qué estaba sola en un granero en medio de la noche. Pero sabía que no podía presionarla. La mujer necesitaba tiempo. El viento seguía soplando fuera, y el granero crujía suavemente. Manuel se sentó cerca de ella, dejando un espacio prudente, pero mostrando que no había peligro. La mujer se acomodó en la paja, como si necesitara descansar. Manuel encendió un pequeño candil, y la luz iluminó su rostro y su cabello. Ella lo miró por un momento, luego bajó la mirada. Manuel sintió una extraña conexión, algo que no podía explicar. No sabía nada de ella, pero algo en su presencia lo hacía sentir vivo, alerta y curioso al mismo tiempo. Pasaron los minutos en silencio. A veces ella miraba hacia afuera, hacia la noche, como si buscara algo o alguien. A veces miraba a Manuel, intentando comprender. Él decidió no decir nada más y simplemente estar allí, compartiendo la misma calma y tensión de la noche. Podía sentir que ella estaba cansada y que necesitaba seguridad. No podía dejarla sola, no después de encontrarla en su granero. La noche avanzaba lentamente. El frío se hacía más intenso, y Manuel notó que la mujer temblaba ligeramente. Tomó una manta y se la acercó, mostrando un gesto de cuidado. Ella lo miró con sorpresa, pero aceptó la manta. Se cubrió lentamente y se acomodó mejor en la paja. Manuel se sentó cerca de ella, vigilando los alrededores, asegurándose de que nadie más entrara. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo, aunque la situación fuera extraña y sorprendente. Afuera, los sonidos de la noche continuaban, búhos, viento y algún animal pequeño moviéndose entre los arbustos. Dentro del granero, había un silencio diferente, un silencio lleno de preguntas, curiosidad y cautela. Manuel pensó en cómo había cambiado su noche. Antes, solo quería escribir y descansar, pero ahora tenía que cuidar de alguien desconocido, alguien que parecía necesitar ayuda y protección. Él se preguntaba cómo había llegado allí. ¿Se había perdido? ¿Huyó de algo? ¿O simplemente buscaba refugio? No había señales de violencia, no había signos de que hubiera sido forzada. Solo estaba ahí, con él, en un granero remoto. Manuel decidió que, por esa noche, lo más importante era mantenerla segura. Mañana podrían intentar entender más, podrían hablar con alguien que pudiera traducir o ayudar. Pero esa noche, solo importaba la calma y la seguridad. La mujer, mientras tanto, se quedó quieta, observando la paja, los animales, y a Manuel de vez en cuando. Cada pequeño gesto suyo contaba una historia que Manuel no podía leer completamente. Aún así, podía sentir su miedo, su cansancio, y también algo más, la curiosidad por lo desconocido, por lo que la rodeaba. Manuel respiró hondo y decidió no apresurar las cosas. Sabía que la noche sería larga, pero que podían encontrar un entendimiento silencioso si se mostraban respetuosos y pacientes. Con el paso de las horas, ambos se acomodaron. Manuel cerca del candil, vigilando los animales y los movimientos de la mujer, y ella, finalmente relajada, apoyando la cabeza en la manta, tratando de dormir. La noche seguía su curso, lenta y tranquila, pero llena de un misterio que ambos compartían. Una historia que apenas comenzaba, y que cambiaría sus vidas de maneras que todavía no podían imaginar. La mañana llegó con un frío suave y con los rayos del sol colándose por las rendijas del granero. Manuel se levantó antes que la mujer, tratando de no hacer ruido. Quería ver cómo estaba y preparar algo para desayunar.
La encontró todavía dormida sobre la manta, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro. Parecía tranquila, aunque un poco desorientada. Manuel sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. Quiso hablarle, pero decidió esperar. Sabía que despertarla bruscamente podía asustarla. Preparó un poco de café y pan recién horneado. Mientras lo hacía, pensaba en lo extraño de la situación. Nunca había visto a alguien como ella. Su presencia era tranquila, pero a la vez provocaba muchas preguntas. ¿Cómo había llegado hasta su granero? ¿Por qué estaba sola? ¿Podría comunicarse con ella de alguna manera? Manuel se dio cuenta de que la respuesta no estaba en palabras, sino en gestos, paciencia y atención. Cuando la mujer despertó, abrió los ojos lentamente. Manuel estaba cerca, sosteniendo un vaso con café caliente y un plato con pan y queso. Ella lo miró con cierta cautela, pero sus ojos mostraban agradecimiento. Manuel le ofreció el pan con un gesto, y ella lo tomó con delicadeza. Comió despacio, mirando alrededor del granero, intentando comprender cada objeto y cada detalle que la rodeaba. Manuel observaba cada movimiento, tratando de descifrar su lenguaje silencioso. Después de un rato, Manuel decidió intentar comunicarse de manera más clara. Señaló el agua y dijo, agua. Ella asintió y bebió un poco. Señaló el pan y dijo, comer. La mujer miró y luego tocó su estómago, indicando que tenía hambre. Manuel sonrió suavemente. No podían hablar el mismo idioma, pero podían entenderse. Esa fue la primera señal de que podían convivir, aunque fuera temporalmente, hasta que encontraran una forma de comunicarse mejor. Mientras desayunaban, Manuel comenzó a preguntarse sobre la vida de la mujer. No podía imaginar que la había traído hasta allí. Quizá se había perdido durante un viaje, o quizá estaba buscando refugio. Cada idea parecía más improbable que la anterior, pero no podía negar que algo en su mirada indicaba que había pasado por dificultades. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también fuerza. Manuel sintió respeto y un poco de admiración por ella. Decidió llevarla a recorrer el granero. Señaló los animales uno por uno, las vacas, los caballos, las gallinas. Ella miraba con atención, tocando suavemente la paja, observando los objetos y escuchando los sonidos. Manuel le mostró cómo funcionaban algunas cosas básicas, cómo se llenaban los comederos, cómo se limpiaban los establos, y cómo se guardaban las herramientas. La mujer imitaba sus gestos, aprendiendo con rapidez, aunque con cierta cautela. Después del recorrido, Manuel pensó que era importante darle un poco de privacidad. Señaló un rincón del granero, donde había más paja limpia, y le indicó que podía descansar allí. La mujer entendió y se acomodó, observando todo con curiosidad. Manuel se sentó cerca, vigilando los animales y la seguridad del lugar, pero también pensando en cómo podrían comunicarse mejor. La idea de pedir ayuda no parecía urgente todavía. Primero necesitaba ganarse su confianza. Durante la mañana, la mujer comenzó a explorar un poco por sí misma. Caminaba despacio, tocando las paredes, observando los objetos colgados, y mirando los rayos de sol que entraban por las rendijas. Manuel la observaba con atención, notando que no era una persona común. Su manera de moverse, su cuidado al tocar cada cosa, y la forma en que observaba todo, mostraban que estaba acostumbrada a ser independiente, a sobrevivir sola. Manuel sintió que había algo fuerte en ella, aunque también vulnerable. A medida que pasaban las horas, Manuel decidió intentar comunicarse de manera más directa. Tomó un papel y un lápiz y dibujó formas simples, un sol, una casa, un plato, un vaso de agua. La mujer miraba los dibujos con atención, y luego señalaba las cosas que conocía. Era un lenguaje rudimentario, pero funcionaba. Ambos comenzaron a entenderse mejor, aunque todavía había muchas preguntas sin responder. Cada gesto y cada dibujo era un puente entre dos mundos distintos. Mientras dibujaban, la mujer mostró algo que sorprendió a Manuel. Señaló un caballo y luego se tocó el pecho,
mostrando que quería acercarse a él. Manuel entendió y la guió hacia el animal. La mujer acarició suavemente al caballo, hablándole con calma. Manuel sonrió, sintiendo que algo especial comenzaba a formarse entre ellos, un respeto mutuo, una conexión silenciosa, y una forma de comunicación que no necesitaba palabras. El día avanzaba lentamente. Manuel decidió preparar un almuerzo sencillo, sopa de verduras y pan. Mientras cocinaba, la mujer se sentó cerca, observando cada movimiento. Mostraba interés por lo que hacía, y a veces imitaba sus gestos, como si quisiera aprender. Manuel sintió que su presencia ya no era extraña ni amenazante. La mujer parecía sentirse un poco más segura, aunque todavía había cierta cautela en sus ojos. Después de comer, Manuel llevó a la mujer hacia un pequeño jardín cerca del granero. Allí había flores, algunas plantas de hortalizas y un pequeño camino de piedras. La mujer se quedó mirando las flores con admiración. Manuel le mostró cómo cuidar las plantas, cómo regarlas y cómo observar los insectos que vivían entre ellas. La mujer tocaba la tierra con sus manos, olía las hojas y a veces sonreía con suavidad. Manuel se dio cuenta de que, aunque no podían hablar el mismo idioma, podían compartir momentos simples de alegría y aprendizaje. A medida que pasaba la tarde, Manuel comenzó a preguntarse sobre la historia de la mujer. ¿Cómo era su vida antes de llegar allí? ¿Qué la había llevado a estar sola en medio de la noche? Cada gesto suyo contaba un poco de su vida, pero mucho quedaba oculto. Manuel decidió no presionarla. Sabía que la confianza debía construirse con paciencia y cuidado. La mujer necesitaba sentirse segura antes de poder contar su historia. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el granero con tonos anaranjados y dorados. Manuel preparó un pequeño fuego para la noche, y la mujer se acercó, observando las llamas con curiosidad. Se sentaron juntos en silencio, compartiendo la calidez del fuego. Manuel sentía que la conexión entre ellos se hacía más fuerte, aunque todavía no entendía completamente a la mujer. Era un sentimiento extraño, una mezcla de protección, respeto y curiosidad. A medida que la noche caía, Manuel decidió que la mujer podría quedarse en el granero un tiempo más. No había otra opción segura para ella, y él no quería dejarla sola en la oscuridad. La mujer aceptó la decisión, aunque todavía con cierta cautela. Se acomodó en la paja, cubriéndose con mantas y observando a Manuel mientras él preparaba todo para dormir. Ambos estaban cansados, pero había una sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, compartían un momento sin miedo, sin peligro, solo con presencia mutua. Antes de dormir, Manuel pensó en todo lo que había pasado desde que encontró a la mujer en su granero. Todo era extraño y sorprendente, pero también lleno de posibilidades. Podían aprender el uno del otro, podían comunicarse sin palabras y podían compartir momentos simples y tranquilos. La noche sería larga, pero él estaba dispuesto a cuidarla, y sentía que, de alguna manera, la mujer también confiaba en él. La mujer, mientras tanto, miraba las sombras del granero, observando cada rincón con curiosidad y cuidado. Aunque no podía hablar, sus ojos mostraban agradecimiento y un deseo de comprender. Manuel se dio cuenta de que había comenzado una historia que no podía imaginar completamente. Era un día lleno de descubrimientos, de gestos y de silencios que hablaban más que las palabras. Ambos sabían que algo había cambiado, aunque todavía no entendían todo. La noche avanzó lentamente, y ambos se acomodaron cerca del fuego. La mujer cerró los ojos, intentando descansar, y Manuel la observaba, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Afuera, los sonidos de la noche continuaban, pero dentro del granero había una calma especial. Era un momento de conexión silenciosa, de respeto y de curiosidad. Una historia que apenas comenzaba, y que prometía días llenos de descubrimientos, preguntas y respuestas que surgirían con el tiempo. La mañana siguiente amaneció fría y tranquila. Manuel se despertó antes que la mujer, como de costumbre, y la encontró todavía dormida en la paja, cubierta con mantas.
Su respiración era lenta y constante, y su rostro mostraba serenidad. Manuel la observó por un momento, notando los detalles que antes no había visto, el brillo de sus ojos cuando se despertaba, la forma en que movía las manos al acomodarse, y la paciencia que parecía tener incluso después de todo lo que había pasado. Sintió que algo en ella era diferente, fuerte y al mismo tiempo vulnerable. Preparó un poco de desayuno, pan, queso y café, y se sentó a su lado mientras ella comenzaba a despertar. Esta vez, en lugar de esperar, Manuel decidió intentar algo más. Tomó su cuaderno y un lápiz, y dibujó de nuevo algunas formas, una casa, un árbol, un sol. Luego le señaló los dibujos mientras decía sus nombres lentamente. La mujer lo miró con atención y empezó a señalar algunos objetos en el granero que coincidían con los dibujos. Era un progreso pequeño, pero importante. Comenzaban a construir un lenguaje común hecho de gestos y dibujos. Después de desayunar, Manuel decidió llevarla a recorrer el campo cercano. Era un día soleado, y quería que ella se acostumbrara a su entorno. Caminaron juntos por los senderos, observando la hierba, las flores y los pequeños animales que corrían entre los arbustos. La mujer tocaba suavemente cada planta, miraba los insectos y escuchaba los sonidos del campo. Manuel la guiaba, señalando cosas y diciendo sus nombres lentamente. Ella repetía los gestos, intentando aprender, y Manuel sentía que poco a poco su confianza crecía. Mientras caminaban, llegaron a un pequeño arroyo. La mujer se detuvo y miró el agua con curiosidad. Manuel le mostró cómo podía beber de la mano sin ensuciarse demasiado, y ella imitó el movimiento con cuidado. Luego se sentaron en la orilla, observando los reflejos del sol en el agua. Manuel sintió que este momento era importante. No solo estaban compartiendo el día, sino que también comenzaban a entenderse sin necesidad de palabras. La mujer comenzaba a confiar en él, y él en ella. De regreso al granero, Manuel decidió enseñarle algunas tareas simples. Mostró cómo alimentar a los animales, cómo limpiar los establos y cómo cuidar el jardín. La mujer observaba todo con atención, preguntando con gestos y aceptando sus indicaciones. Manuel notó que aprendía rápido y que tenía una forma cuidadosa de hacer las cosas. No era torpe ni distraída, cada acción estaba pensada y realizada con cuidado. Esto impresionó a Manuel y aumentó su respeto por ella. Por la tarde, decidieron descansar un poco. Manuel preparó un fuego cerca del granero, y la mujer se sentó frente a él, observando las llamas. Manuel le ofreció una manta adicional y ella la tomó con gratitud. Durante un largo rato permanecieron en silencio, escuchando los sonidos del campo y sintiendo la tranquilidad del momento. La mujer parecía relajada, y Manuel se dio cuenta de que había algo especial en esa conexión silenciosa. No necesitaban palabras para comprender que podían confiar el uno en el otro. Más tarde, Manuel decidió intentar algo diferente. Tomó un cuaderno y dibujó una pequeña serie de imágenes que contaban una historia simple, un hombre que encuentra a alguien perdido y lo ayuda. Luego señaló cada dibujo mientras la mujer lo miraba con atención. Poco a poco, comenzó a imitar algunos de los gestos, señalando las imágenes que representaban comida, refugio y cuidado. Fue un juego de comunicación que los hizo reír suavemente y sentirse más cercanos. Manuel se dio cuenta de que, aunque no podían hablar el mismo idioma, podían compartir historias simples y sentimientos a través de dibujos y gestos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Manuel decidió que la mujer podía quedarse dentro del granero esa noche también. Le preparó un rincón con paja limpia y mantas, y ella se acomodó con cuidado, observando todo antes de recostarse. Manuel encendió el candil y se sentó cerca, vigilando que los animales estuvieran bien y que no hubiera peligros alrededor. La mujer lo miraba de vez en cuando, mostrando curiosidad y cierta comodidad. Era un progreso lento, pero constante. Durante la noche, Manuel pensó en lo que había pasado hasta ahora. Cada gesto de la mujer, cada mirada, cada pequeño intento de comunicación, era una señal de que confiaba en él.
A pesar de no saber su historia completa, Manuel sentía que algo importante estaba comenzando entre ellos. Era una mezcla de respeto, curiosidad y cuidado mutuo. La mujer no era solo una desconocida, era alguien que necesitaba protección, y al mismo tiempo, alguien que enseñaba a Manuel nuevas formas de mirar el mundo. Al día siguiente, decidieron explorar un poco más lejos del granero. Manuel quería mostrarle lugares seguros y enseñarle cómo moverse por el campo. Caminaban despacio, observando la naturaleza, tocando las hojas y escuchando los sonidos de los animales. La mujer aprendía rápido, y Manuel la guiaba con paciencia, señalando peligros y mostrando caminos seguros. Cada paso que daban juntos fortalecía la confianza entre ellos, y Manuel sentía que esta conexión era más fuerte de lo que había imaginado. Durante el recorrido, la mujer encontró un árbol grande y se acercó a él con cuidado. Tocó su corteza, observó sus ramas y se sentó a descansar bajo su sombra. Manuel se sentó a su lado, observando cómo ella exploraba con curiosidad y respeto. Era una escena tranquila, pero llena de significado. La mujer comenzaba a sentirse cómoda, y Manuel aprendía a entender sus gestos y expresiones sin necesidad de palabras. Era un aprendizaje mutuo que los acercaba cada vez más. Al regresar al granero, Manuel decidió enseñarle algo más simple pero importante, como encender un fuego seguro para calentar agua o cocinar. La mujer observó con atención y luego intentó hacerlo por sí misma, con cuidado y concentración. Manuel estaba cerca para supervisar, y ella parecía orgullosa de su logro. Este pequeño éxito fortaleció la confianza entre ellos y les dio una sensación de logro compartido. Ambos comenzaron a entender que podían apoyarse mutuamente en tareas simples y esenciales. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir, Manuel pensó en cómo había cambiado su rutina en tan poco tiempo. Antes, vivía solo, acostumbrado a la tranquilidad y la rutina del granero. Ahora, cada día traía nuevas sorpresas, nuevos desafíos y nuevas formas de aprender. La mujer había cambiado su perspectiva del mundo, mostrando que incluso en la soledad, podía surgir una conexión inesperada y significativa. La mujer, mientras tanto, observaba el granero con atención antes de cerrar los ojos. Cada detalle, cada objeto, parecía importante para ella. Manuel se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre el mundo de él, sino también que él estaba aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos. La experiencia los estaba transformando a ambos, y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, había un sentimiento de seguridad y respeto mutuo que los mantenía unidos. Durante la madrugada, Manuel escuchó a la mujer murmurando algunas palabras que no entendía. No eran palabras de su idioma, pero tenían un tono suave, como si hablara consigo misma o con el mundo a su alrededor. Manuel sonrió en silencio, pensando que de alguna manera ella también estaba tratando de comprender lo que estaba pasando, de ponerle sentido a todo lo que había vivido hasta ahora. Era un proceso lento, pero lleno de humanidad y paciencia. Al despertar nuevamente, Manuel decidió que era hora de intentar algo más creativo. Tomó hojas y lápices y dibujó pequeñas escenas de la vida cotidiana, animales, comida, refugio y cuidado. La mujer miraba con atención y luego señalaba los dibujos que entendía. Poco a poco, comenzaron a construir historias simples juntos, usando gestos y dibujos. Fue un momento de aprendizaje y diversión, que fortaleció su vínculo y los hizo reír suavemente. El día continuó con tareas simples, exploración y aprendizaje mutuo. Cada acción, cada gesto, cada mirada, construía un puente entre ellos. La mujer comenzaba a confiar en Manuel, y él aprendía a entenderla sin palabras. La noche llegó otra vez, y ambos se acomodaron en el granero, cansados pero satisfechos. La conexión entre ellos era más fuerte, y aunque aún no sabían mucho el uno del otro, habían encontrado una forma de coexistir y comprenderse. Manuel se recostó cerca del candil, observando a la mujer dormir. Pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo un encuentro inesperado podía transformar la rutina y la soledad. La mujer no era solo una intrusa,
era alguien que traía misterio, aprendizaje y humanidad. Esa noche, Manuel comprendió que algo importante estaba comenzando, algo que podía cambiar su vida para siempre, y que el camino hacia la comprensión y la confianza apenas había comenzado. El amanecer llegó lentamente al granero. Los rayos de sol se colaban por las rendijas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Manuel despertó temprano, como siempre, y encontró a la mujer aún dormida, acurrucada entre mantas. Su respiración era tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener la manta sobre su pecho. Manuel la observó con cuidado y decidió preparar un desayuno sencillo antes de que despertara. Hizo pan, queso y un poco de leche caliente. Quería que se sintiera cómoda y segura. Cuando ella abrió los ojos, lo miró por un momento, un poco confundida, pero luego aceptó el desayuno con gratitud. Sus gestos eran suaves y llenos de cortesía, y Manuel notó que cada pequeño movimiento estaba lleno de atención y cuidado. Mientras comían, Manuel intentó dibujar nuevamente algunas palabras simples: agua, pan, fuego, cama. La mujer lo señalaba lentamente, repitiendo los gestos y mostrando comprensión. Cada día parecía aprender un poco más, y Manuel sentía que la conexión entre ellos se fortalecía sin necesidad de palabras habladas. Después del desayuno, Manuel decidió que era hora de explorar más allá del granero. Quería mostrarle los alrededores, enseñarles los senderos seguros y los lugares donde podían encontrar agua y refugio en caso de necesidad. La mujer lo siguió con atención, observando cada detalle del paisaje, los árboles, las flores, los pequeños animales que corrían por el campo. Caminaban despacio, y cada vez que la mujer señalaba algo que no entendía, Manuel intentaba explicárselo con gestos y dibujos. Aunque no siempre era fácil, ambos disfrutaban del proceso. Llegaron a un pequeño río donde el agua corría clara y fresca. La mujer se detuvo y miró el agua, fascinada. Manuel le mostró cómo podía beber sin ensuciarse demasiado y cómo podía mojarse las manos para refrescarse. Ella imitó cuidadosamente cada gesto, concentrada y curiosa. Después de beber, se sentaron juntos en la orilla, escuchando el sonido del agua y observando los reflejos del sol. Manuel sintió que estos momentos tranquilos eran importantes, no solo aprendían sobre el mundo que los rodeaba, sino que también estaban construyendo confianza y respeto mutuo. De regreso al granero, Manuel decidió enseñarle a la mujer algunas tareas más complicadas. Mostró cómo encender un fuego de manera segura, cómo preparar agua caliente y cómo organizar las herramientas en su lugar. La mujer observaba atentamente y luego imitaba sus movimientos, aprendiendo con rapidez. Cada pequeño éxito era un paso hacia adelante en su comunicación y comprensión mutua. Manuel estaba sorprendido por su habilidad para adaptarse, su paciencia y su concentración. Mientras trabajaban, la mujer comenzó a señalar ciertas cosas que le llamaban la atención. Señaló la paja, los animales, e incluso algunos objetos colgados en la pared. Manuel entendió que estaba tratando de decir algo, pero no sabía cómo traducirlo. Decidió dibujar nuevamente en su cuaderno, representando las cosas que ella señalaba. Poco a poco, comenzaron a crear un pequeño lenguaje visual, dibujos simples que ambos podían entender. Era lento, pero efectivo, y fortalecía su vínculo. Al mediodía, el calor del sol se hacía más intenso, y Manuel decidió llevarla a un lugar con sombra para descansar. Se sentaron bajo un árbol grande, y la mujer observó todo con atención. Manuel le mostró cómo podía moverse por el campo sin perder el equilibrio, cómo podía caminar sobre piedras y ramas sin tropezar. La mujer imitaba cada movimiento con cuidado, concentrada y decidida. Manuel sentía admiración por su capacidad de aprender y su deseo de adaptarse. Después de un rato, Manuel decidió que era hora de intentar algo más creativo. Sacó su cuaderno y lápiz y dibujó escenas que contaban una pequeña historia: un hombre encuentra a alguien perdido y lo ayuda. Luego señaló cada dibujo mientras la mujer lo miraba atentamente. Poco a poco, comenzó a señalar los dibujos que entendía, indicando comida,
refugio, animales y caminos seguros. Este juego de comunicación los hizo sonreír y reír suavemente, creando un lazo más fuerte y un sentido de complicidad entre ellos. El tiempo pasaba rápido, y la tarde comenzó a oscurecer. Manuel decidió que era momento de regresar al granero y preparar la noche. Mientras caminaban, la mujer comenzó a señalar ciertos lugares y objetos que le interesaban o que quería recordar. Manuel tomó nota mentalmente, pensando que cada gesto, cada señal, era una oportunidad para aprender más sobre ella, sobre su pasado y sobre lo que necesitaba. La relación entre ellos se estaba volviendo más profunda, basada en respeto, paciencia y cuidado mutuo. Al llegar al granero, Manuel decidió preparar un espacio más cómodo para la mujer. Extendió paja limpia, acomodó mantas y colocó algunos objetos simples que podrían ser útiles. La mujer observó todo con atención y luego se acomodó en el nuevo espacio, mostrando un gesto de satisfacción. Manuel encendió un pequeño candil, y ambos se sentaron cerca, escuchando los sonidos de la noche y sintiendo la tranquilidad del momento. La mujer parecía relajada, y Manuel se dio cuenta de que estaba aprendiendo a confiar en él completamente. Durante la noche, Manuel pensó en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Antes, vivía solo, acostumbrado a la rutina y a la soledad. Ahora, cada día traía nuevas sorpresas, desafíos y aprendizajes. La mujer le enseñaba a observar el mundo de manera diferente, a valorar los pequeños detalles y a encontrar belleza en lo simple. Manuel sentía que esta experiencia estaba transformando su vida, y que algo importante estaba comenzando entre ellos, aunque aún no comprendiera completamente qué. La mujer, mientras tanto, observaba el granero antes de cerrar los ojos. Cada objeto, cada sombra, parecía importante para ella. Manuel notó que estaba atenta a cada detalle, aprendiendo y recordando. Era como si su presencia fuera una forma de explorar el mundo de Manuel y, al mismo tiempo, una manera de encontrar seguridad en un lugar nuevo y desconocido. A medida que la noche avanzaba, ambos se acomodaron cerca del fuego. La mujer cerró los ojos, pero sus manos seguían moviéndose ligeramente, como si recordara algo o intentara comprender su entorno. Manuel la observaba, sintiendo una mezcla de cuidado, respeto y curiosidad. No podía saber todo lo que había vivido antes, pero podía protegerla y enseñarle lo que necesitaba para adaptarse. Esa era su forma de comunicarse y conectarse. Al despertar al día siguiente, Manuel decidió que era hora de intentar algo diferente. Sacó más hojas y lápices, y dibujó escenas más complejas, animales, herramientas, caminos y comida. La mujer observaba atentamente y luego señalaba lo que entendía. Poco a poco, comenzaron a crear historias simples, usando gestos, dibujos y expresiones. Este proceso no solo fortalecía su comunicación, sino que también los hacía reír y disfrutar de momentos de complicidad. Durante la tarde, Manuel la llevó a un lugar cercano donde crecían flores silvestres. La mujer se detuvo y comenzó a tocar cada planta con cuidado, observando sus colores y formas. Manuel le mostró cómo cuidar las flores, cómo regarlas y cómo protegerlas de los insectos. La mujer imitaba sus movimientos, concentrada y decidida. Manuel sentía que cada día aprendían juntos, y que la mujer comenzaba a comprender no solo el mundo que la rodeaba, sino también la confianza que él le ofrecía. Al regresar al granero, Manuel decidió preparar una comida sencilla. Mientras cocinaba, la mujer observaba cada movimiento, mostrando interés y curiosidad. Después de comer, se acomodaron cerca del fuego nuevamente. Manuel sintió que la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. No necesitaban palabras para entenderse, los gestos, las miradas y las acciones compartidas eran suficientes. Durante la noche, Manuel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas formas de comunicarse y nuevas maneras de construir confianza. La mujer no era solo alguien que necesitaba protección, también era alguien que le enseñaba a vivir de manera más consciente, a observar los detalles y a valorar la paciencia y la atención.
Esa experiencia estaba cambiando su vida de formas que no podía imaginar. La mujer, mientras dormía, parecía finalmente relajada. Manuel la observaba en silencio, sintiendo una mezcla de cuidado, respeto y curiosidad. Sabía que aún quedaban muchas preguntas sin responder, pero también comprendía que lo más importante era mantener la confianza y la seguridad que habían construido juntos. Esa noche cerró los ojos con la sensación de que algo significativo estaba sucediendo, y que su vida nunca sería igual después de conocerla. El amanecer llegó de nuevo al granero, suave y brillante. Manuel despertó antes que la mujer, como era su costumbre, y la encontró aún dormida sobre la paja. Sus respiraciones eran tranquilas y rítmicas. Él la observó un momento, sintiendo una mezcla de cuidado y curiosidad. Sabía que ese día sería diferente. Había pasado tiempo con ella, la conocía mejor y la relación entre ambos se había fortalecido. Sin embargo, Manuel también sabía que pronto podrían surgir cambios y que la mujer tal vez tendría que continuar su camino. Preparó el desayuno como siempre, pan recién horneado, queso, leche y algo de fruta que había guardado del día anterior. Mientras cocinaba, pensaba en cómo había cambiado su vida desde que la encontró en su granero. Cada día con ella había sido un aprendizaje, un descubrimiento. La mujer le había enseñado paciencia, respeto y la importancia de observar cada gesto y cada detalle. Ahora, incluso sin hablar, había un entendimiento mutuo que los unía de manera silenciosa pero fuerte. Cuando la mujer despertó, la luz del sol iluminó su rostro. Manuel le ofreció el desayuno y ella aceptó con un gesto suave, mirando alrededor antes de tomar la comida. Se sentó junto a él, comiendo lentamente, mientras Manuel señalaba los dibujos que había hecho el día anterior, animales, herramientas, caminos y comida. Ella comprendía mejor que nunca, señalando y gesticulando, demostrando que había aprendido mucho durante los días que habían compartido. Después de comer, Manuel decidió dar un paseo más largo por el campo. Quería mostrarle los alrededores más lejanos y los caminos seguros que podía recorrer si algún día tuviera que irse sola. La mujer lo siguió con atención, observando cada árbol, cada piedra y cada flor. Aprendía rápidamente, caminando con cuidado y concentrándose en cada gesto que Manuel le enseñaba. A medida que avanzaban, se sentía un vínculo más fuerte entre ellos, una mezcla de confianza, respeto y afecto silencioso. Llegaron a un lugar alto, donde podían ver todo el valle alrededor del granero. La mujer se detuvo, asombrada por la vista. Sus ojos brillaban al mirar el paisaje, y Manuel sintió que estaba compartiendo un momento importante con ella. Señaló el granero desde la distancia, luego la montaña y el río, mostrando los lugares que conocían y los que podrían explorar. La mujer sonrió suavemente, señalando algunos puntos y señalándose a sí misma, como diciendo que quería recordar cada detalle. Manuel sintió que ella estaba aprendiendo no solo sobre el lugar, sino también sobre la seguridad y la confianza. Al regresar al granero, Manuel decidió preparar un almuerzo ligero. Mientras cocinaba, la mujer observaba cada movimiento, mostrando interés y curiosidad. Luego, cuando terminó, se sentaron juntos cerca del fuego para comer. Durante la comida, Manuel decidió intentar un nuevo juego de comunicación. Dibujó un pequeño mapa del granero y sus alrededores, indicando caminos, refugios y lugares seguros. La mujer lo miró atentamente, señalando algunos lugares y preguntando con gestos. Manuel entendió que ella estaba tratando de comprender todo lo que aprendía, y le mostró con paciencia cada detalle del mapa. Por la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, la mujer se acercó a Manuel y señaló algo con insistencia. Él no entendió al principio, pero luego vio que estaba señalando su propia ropa y luego la puerta del granero. Manuel comprendió que ella quería prepararse para partir algún día. Sintió un golpe de tristeza, pero también entendió que no podía retenerla. Ella debía decidir su camino, y él debía respetar esa decisión. Así que comenzaron a preparar algunas cosas, dejando espacio para que ella se sintiera lista cuando llegara el momento. Mientras preparaban,
La mujer comenzó a tocar los objetos del granero con cuidado, recordando cómo funcionaba cada cosa. Manuel observaba con atención, dándose cuenta de que cada gesto suyo era un reflejo de todo lo que había aprendido y experimentado durante su estancia. Era un momento de orgullo y ternura. Aunque sabía que pronto tendría que irse, Manuel estaba feliz de haber compartido estos días con alguien tan fuerte y especial. La noche llegó, y ambos se acomodaron cerca del fuego una última vez juntos. Manuel le ofreció la manta más cálida y ella la aceptó con un gesto de agradecimiento. Permanecieron en silencio, escuchando los sonidos del campo y sintiendo la tranquilidad de la noche. La mujer cerró los ojos un momento, como si recordara todo lo que había vivido desde que llegó al granero. Manuel también cerró los ojos, sintiendo que algo profundo había cambiado en su vida. La mujer no solo había aprendido a adaptarse, sino que él también había aprendido a mirar el mundo de otra manera. Al día siguiente, Manuel decidió que era hora de preparar su partida. La mujer se levantó temprano, como él, y lo observó mientras recogía algunas cosas que podrían necesitar en el camino. Cada gesto era cuidadoso y respetuoso. La mujer ayudaba, recordando lo que había aprendido, y Manuel la guiaba con paciencia, asegurándose de que comprendiera cada paso. Ambos sabían que este momento llegaría, y que sus vidas podrían cambiar después de ese día. Antes de salir, Manuel preparó un pequeño paquete con comida, agua y algunas herramientas esenciales. Se lo entregó a la mujer con un gesto de protección y cuidado. Ella lo tomó con gratitud, mirando cada objeto como si comprendiera su importancia. Luego, Manuel le indicó la dirección segura para continuar su camino, señalando los senderos y los lugares donde podía encontrar refugio si lo necesitaba. La mujer comprendió y asintió, mostrando que estaba lista para seguir adelante. El momento de la despedida llegó lentamente. Manuel y la mujer se miraron a los ojos, sintiendo todo lo que habían compartido en silencio durante los días anteriores. No necesitaban palabras para entenderse. Sus gestos, sus miradas y sus acciones habían construido un puente de confianza y cuidado que los unía de manera profunda. La mujer tocó suavemente la mano de Manuel en señal de despedida, y él respondió con ternura y respeto. Ella comenzó a caminar hacia los senderos que Manuel le había mostrado. Cada paso era firme, pero también lleno de cautela. Manuel la observaba desde el granero, sintiendo una mezcla de orgullo, tristeza y esperanza. Sabía que estaba preparada para enfrentar el mundo por sí misma, pero también sentía la ausencia de alguien que había estado presente de manera constante y significativa en su vida. Mientras la mujer se alejaba, Manuel se dio cuenta de que la experiencia había cambiado su vida para siempre. Había aprendido sobre paciencia, cuidado, respeto y la importancia de los gestos simples. La mujer también había aprendido a confiar, a adaptarse y a comprender un mundo que le era completamente nuevo. Ambos habían crecido, y aunque sus caminos se separaban, el vínculo que habían construido permanecería en sus recuerdos. La noche llegó nuevamente al granero. Manuel se sentó cerca del fuego, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Pensó en cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo un encuentro inesperado podía transformar la rutina y la soledad en algo lleno de aprendizaje y conexión. Aunque la mujer ya no estaba presente físicamente, su recuerdo llenaba el granero y la mente de Manuel. Cada pequeño gesto, cada mirada y cada risa compartida permanecían vivos en su memoria. Manuel se dio cuenta de que la experiencia no solo había sido importante para la mujer, sino también para él. Había aprendido a mirar el mundo de otra manera, a valorar la paciencia y la atención, y a comprender que la comunicación y la conexión podían existir incluso sin palabras. La mujer le había enseñado a ver más allá de lo evidente y a encontrar significado en los gestos simples y silenciosos. Con el paso de los días, Manuel continuó su vida en el granero, pero algo había cambiado en él. Cada rincón, cada objeto y cada animal le recordaban a la mujer y a los días que habían compartido. A veces cerraba los ojos y podía verla moviéndose entre los animales, explorando los alrededores, aprendiendo y adaptándose.
La conexión que habían construido permanecía, aunque físicamente ya no estuviera allí. Manuel comprendió que algunas personas entran en la vida de manera inesperada, dejando una huella profunda que no se borra fácilmente. La mujer apache que una vez apareció en su granero había traído consigo más que curiosidad y misterio, había traído enseñanzas, crecimiento y un cambio que Manuel nunca olvidaría. Su presencia había transformado la soledad del granero en un espacio de aprendizaje, cuidado y conexión humana. Finalmente, Manuel se recostó cerca del fuego, sintiendo una paz diferente. Había aprendido que la vida podía sorprender de manera maravillosa y que cada encuentro, por inesperado que fuera, tenía el potencial de cambiar la forma en que uno veía el mundo. La historia de la mujer en su granero había llegado a su fin, pero su efecto permanecía, recordándole a Manuel que la confianza, la paciencia y el respeto pueden crear vínculos que duran mucho más allá del tiempo compartido. Y así, el granero volvió a su rutina, tranquilo y silencioso, pero lleno de recuerdos y lecciones de un encuentro inesperado que transformó para siempre la vida de Manuel y de la mujer apache que un día apareció en su puerta. La historia cerró su ciclo, dejando un sentimiento de esperanza, aprendizaje y conexión profunda que permanecería en ambos para siempre.